Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores, yo soy JP Martínez y esto es el podcast de Romanos 1:16. Pues este viernes 24 del 2022, 24 de junio, día histórico, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos ha decidido que el aborto no es un derecho que amerite protección constitucional. Se está derogando el fallo Roe versus Wade. El 22 de enero de 1973, en una decisión 7-2, la Corte en Estados Unidos afirmó la legalidad del derecho de una mujer a tener un aborto bajo la 14ª enmienda a la Constitución. Pero no nada más la legalidad, sino se le reconoció como un derecho. Para lograrlo, la Corte interpretó que esta enmienda incluía el derecho a la privacidad, que protegía a las mujeres con el derecho a decidir si continuar o terminar con un embarazo. Hoy, después de 50 años, la Corte determina que el aborto jamás fue incluido en la Constitución como un derecho y que por lo tanto cada estado de la Unión Americana debe decidir si permitir o prohibir el aborto. Esto es muy importante. La Corte en Estados Unidos no está prohibiendo el aborto en la nación. Le está diciendo a los estados, este es un asunto que cada uno de ustedes tiene que decidir. Ya no se va a poder invocar a la Constitución para proteger a los abortos, sino que en cada estado ustedes lo prohíben o ustedes lo permiten. Los analistas observan que al menos 16 estados están listos para prohibir totalmente el aborto en Estados Unidos en los próximos meses, mientras que otros apuntan a cuando menos unos 25 estados que si no lo prohíben, sí van a endurecer muchísimo las medidas para acceder a un aborto. Otros especialistas en el tema están vislumbrando la creación de ciudades santuario, más o menos el concepto que se usa en relación a los inmigrantes, pues ciudades santuario en donde las mujeres puedan acceder a un aborto y tengan las facilidades para trasladarse desde sus estados en donde esté prohibido para poder practicarse un aborto en los estados en donde esté permitido. Entre el movimiento a favor del aborto, hay críticos que miran aquí un primer paso hacia la penalización del aborto en todo Estados Unidos. También observan que otros derechos estarán en peligro, como por ejemplo el derecho a la anticoncepción o el derecho a casarse de parte de personas del mismo sexo, entre otros que, bueno, podemos ver que sí hay en el espectro conservador norteamericano gente que le encantaría que estuviera prohibido pues estas cosas. Para los activistas pro aborto, lo que ha pasado en Estados Unidos es un golpe a la doctrina de la irretroactividad de los derechos humanos. Estos activistas consideran que el aborto es un derecho humano de la mujer sobre su cuerpo. Y bueno, según la doctrina, ningún derecho debe de tener un efecto retroactivo en contra de persona alguna, que en este caso pues consideran que son todas las mujeres que de ahora en adelante se les va a prohibir en algunos estados el acceso al aborto. Sin embargo, muchos otros han cuestionado que el aborto sea un derecho humano. Yo creo que no es un derecho humano y pues hemos apuntado que por el contrario es un ataque a los derechos humanos porque el derecho a nacer es el presupuesto de todos los demás derechos. Para los activistas pro vida, pues este es un paso histórico en el que millones de no nacidos y concebidos acaban de recibir una oportunidad de nacer que antes no tenían. También implica que la cultura de la muerte dejará de ser un negocio multimillonario como lo ha sido desde 1973, cuando las clínicas abortistas comenzaron a pulular en los Estados Unidos. Durante 50 años, las leyes que pretendían proteger la vida desde la concepción han estado truncadas por la decisión judicial de 1973. Esto debido a que en el derecho, la jerarquía de las leyes, pues indica que la Constitución es norma suprema y que todas las leyes, las que siguen hacia abajo, las federales, los contratos, las leyes secundarias, deben de sujetarse a lo que dice la Constitución. Si el aborto tenía protección constitucional, pues no había posibilidad de emitir leyes prohibitivas, pues sin tener que enfrentar el precedente judicial de Roe versus Wade, en el que la interpretación de la Corte es prácticamente una ley. Si usted era un legislador que promovía una ley para proteger la vida desde el momento de la concepción,
pues lo que hacía la contraparte es decirle, pues eso no es constitucional. En 1973 la Corte dijo esto. En la 14ª enmienda hay un derecho a la privacidad que incluye el derecho al aborto y por lo tanto tu propuesta de ley es inconstitucional y pues la echaban para abajo. Hoy dejará de pasar esto porque ya no se va a poder invocar el fallo Roe versus Wade que acaba de ser derogado. La vida humana, de acuerdo con las escrituras, es sagrada. En el pacto de Dios con Noé le fue dicho en Génesis 9 versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Dios creó, estimados amigos, la vida humana. Él crea a las personas desde el vientre de sus madres, habiéndolas elegido desde antes de la fundación del mundo. Tiene un propósito para cada persona y envió a su Hijo Jesucristo a morir por las personas en la cruz para darles salvación. El fallo de la Corte para derogar Roe versus Wade en un 5-4 estuvo apretado, que lideró el juez Alito, pues traerá muchas consecuencias dentro de la sociedad norteamericana. No va a ser nada, pero nada fácil. Si estaba polarizada la sociedad norteamericana, pues ahora se le añade todavía un incendio más. Las consecuencias legales y las luchas de poder que se avecinan serán enormes. Este es un tiempo, estimados hermanos y amigos, de oración y espíritu de pacificación en la iglesia. No es tiempo para pelear, para decirle a la gente en tu cara. Es tiempo de amor de Dios hacia las mujeres, hacia las familias y de buscar la concordia con los que piensan diferente a nosotros. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Únete como patrocinador en www.patreon.com/JPauloMartínez o también te puedes suscribir a través de Substack en jpmartinezblog.substack.com. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @jpmartinezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.